Pablo, les cuento que es de Santa Fe, capital, abogado, trabajó en el MPA, en la Unidad Fiscal de Rafaela y es docente universitario. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Antonella y Pablo te saludan. Buenos días, Buen Pablo. día, Pablo. Buen día, Antonella. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Le contamos a los oyentes que habíamos hablado hace un par de años, ¿no? ¿Contigo? Exacto, en el 2019, si mal no recuerdo. Mira, mira, sí. Recuerdo porque el contacto había surgido porque Pablo iba a dar en Sunchales, tengo entendido, Sí. Era una capacitación o cursos Exactamente. de lenguaje corporal. Y bueno, teniendo en cuenta que Pablo tiene ya 2 libros, uno se llama Litigación Oral desde el lenguaje corporal y el otro se llama Manual de Oratoria. Para aquellos que de pronto les interese, bueno, ya vamos a estar brindando más detalles de cómo obtener este libro. Ay, Pablo, Exacto. lenguaje corporal, A ver, qué interesante esto. Un campo amplio, un campo bastante amplio y bastante apasionante también. Sobre todo porque no se cierra o no se limita solamente en una profesión o en una rama, sino que es de utilidad para todas las personas. Claro. Y eso es lo que lo hace también más atrapante. El lenguaje corporal es una forma de comunicarse. De hecho, es más amplio que solamente el lenguaje corporal. Está dentro de lo que se conoce como la comunicación no verbal. Claro. Todos los seres humanos tenemos distintas formas de comunicarnos. La comunicación verbal, la comunicación escrita y la comunicación no verbal. Que de hecho es muy complejo poder darle una definición concreta a la comunicación no verbal por todo lo que abarca. Entonces se la suele definir o conceptualizar en una forma negativa. Es todo aquello que no es comunicación verbal, todo aquello que no decimos con las palabras. Claro. Y ahí estaría abarcando, por ejemplo, el lenguaje corporal, la forma de vestirse, los olores, la forma de caminar, la posición, la forma de interactuar con las personas, lo que transmitimos incluso con los sonidos, con lo que se llama también lo paraverbal, que es la entonación, el volumen, los silencios, etcétera. Es bastante amplio. Súper. Wow, sí, hasta el aroma que hubo, ¿no? Exactamente. Cuando entras a un lugar y captás el aroma del lugar es como que ya tenés la primera información ahí. Tal cual. La primera impresión, que siempre suele ser muy importante, la primera impresión suele ser más allá de las palabras, porque solamente cuando ya observamos a una persona, cuando sentimos el olor, cuando la vemos a la distancia, o cuando escuchamos algo, solamente con eso ya nos hacemos una primera impresión de esa persona. Incluso cuando observamos a la persona a través de una foto o a través de la televisión, la radio misma. Por ejemplo, ahora que estamos en campaña política, ver a un político, a un candidato en la tele, ¿es recomendable a veces mirarlo con volumen bajo o mute para ver cómo habla con el cuerpo? Sí, yo creo que es todo un combo. Es muy importante prestar atención no solamente a lo que comunica con el cuerpo, sino también principalmente a lo que comunica con las palabras, sí. En este caso del mundo de la política. Pero es recomendable el poder observar la comunicación no verbal porque suelen ser gestos más genuinos. Claro. Bien. Entonces, prestando atención a eso, podemos ver si hay alguna incongruencia entre lo que dice y lo que hace. Claro. Por ejemplo. Claro, eso. Por ejemplo, podríamos ver incongruencias cuando la persona está hablando de algún tema determinado y con su lenguaje corporal está expresando malestar o que no se siente cómodo con la persona tal vez que está hablando, con la respuesta que está brindando. Eso se podría observar tal vez en las posturas que toma, en algunos determinados gestos que realiza. Sí. Acá hay que ser muy precavido en el sentido de que no existe el efecto Pinocho. A ver cómo sería eso. Sí, no existe que un gesto signifique que la persona está mintiendo. Bien. Okay. Cuando en el saber popular muchas veces se cree esa falsa creencia de que la persona se rasca la nariz significa que está mintiendo, sí. Eso sería un efecto Pinocho que no existe. Claro. No, realmente no podemos asociar a que la persona se rasca la nariz con que está mintiendo. Claro. Bien. Sí podemos asociar que la persona se está rascando la nariz
por una cuestión de que tal vez está incómoda en esa pregunta que se le está realizando o en ese momento en el cual está. Bien. Y esto sigue analizándolo de cómo funciona el sistema nervioso y el sistema parasimpático de la persona, que emite señales al cuerpo ante lo que está vivenciando. Claro. Entonces, cuando una persona tal vez está en un malestar o se siente nerviosa o está entrando en una etapa de estrés, la sangre se va hacia el rostro y empiezan los picores en la cara, y eso hace que uno se rasque la nariz, se rasque la oreja, Claro, se toque la cara, claro. se toque la cara, exactamente. Son reacciones ante determinados estímulos. Sí. Lo que nosotros podemos analizar con la comunicación no verbal es por qué reaccionó de determinada forma, cuál fue el estímulo que le generó determinada reacción, y entonces empezar a indagar sobre esa línea. Claro. Por ejemplo, estas situaciones se dan mucho en un juicio penal, por ejemplo. Se analizan mucho, hay, digamos, especialistas que están atentos a ese lenguaje. En Argentina todavía no. Ajá. De hecho, cuando publiqué este libro hace unos años, en el Sí. 2019, de litigación oral del lenguaje corporal, mi idea es empezar a abrir ese debate acá en nuestro país. Claro. Y traer un poco esto que me parece que es muy necesario. Sí, Sí. se utiliza muchísimo en Estados Unidos, Ujú. y sí también hace ya un tiempo en España, por ejemplo. Ujú. También en otros países, por ejemplo Canadá, etcétera. Pero Estados Unidos y España lo tienen bastante desarrollado a nivel judicial y lo aplican. Es como Ahora que bien. sería que el lenguaje corporal en Argentina todavía no se puede, no lo toman en serio, o no puede llegar a inferir en la declaración. Ahí. Infiere porque inconscientemente en los jueces infiere. Sí. El problema está ahí. Ah, Infiere bien. inconscientemente en los jueces terminan fallando inconscientemente, utilizando lo que perciben, la comunicación que perciben a través de la comunicación no verbal, pero como desconocen sobre la materia, no pueden justificarla, Claro. no pueden argumentarla. Claro. Sí, sí. Sería una herramienta muy interesante, porque es, bueno, somos un todo, el cuerpo humano es un todo, y todo, y ese todo debería ser considerado, ¿no? Exactamente. Porque también habla y bueno, y tiene su significado, y estaría bueno, claramente, claro, que tengan ese conocimiento para poder justificarlo. Tal cual, porque hablando de sentencias justas, Sí. si el juez, y esto sabemos que es así, porque cuando se entrevista a un juez, cuando hablan con alguien, saben en lo informal que ellos muchas veces incluso han llegado a decir algunos, yo veo a la persona imputada y ya sé si es inocente o es culpable. ¿Por qué ya lo saben? ¿O por qué ellos suponen que Claro. lo saben? Es por lo que ellos perciben a través de lo no verbal. Y sería justo que todo eso que ellos canalizan en su mente, que utilizan al hacer el análisis crítico de la sana crítica racional, para poder plasmarlo en la sentencia, para condenar o absolver, lo dejen plasmado en la sentencia de alguna forma. Claro. Y por eso se necesita capacitarse constantemente Claro. en la materia, para que no sea algo subjetivo, Claro. que pueda ser algo objetivable. Claro. ¿Con qué gestos podemos reconocer a una persona cuando nos miente? Bien, ahí Oh, vuelvo no. a decir que no hay gestos no hay de gestos. efecto Pinocho. Claro, no sí, hay sí, gesto pero particular. si Pero podemos sí, hilar fino, un poquito más fino en cuanto a eso. claro, si podemos ir un poco más con eso, sí podemos decir que hay que tener en cuenta las variaciones en el comportamiento. Ajá. Es decir, cuando una persona viene teniendo una línea base de comportamiento, por así decirlo, es decir, un comportamiento estándar, Ujú. y de golpe ante determinado estímulo reacciona diferente, Ujú. Sí. sale más allá de esa línea, Ujú. reacciona distinto o algo a lo cual no se está acostumbrado, y empieza a mostrar determinados gestos que van en esa determinada línea. Ahí ya analizamos un agrupamiento de gestos, no un gesto Claro, en único, particular. sino un agrupamiento. Por ejemplo, se pone nervioso ante una pregunta y empieza a rascarse la cara, se cruza de brazos, Ujú. empieza a temblar, Claro. le quiebra la voz. Ahí ya podemos ver un conjunto Claro. de gestos o de comportamientos que van en una misma línea, que nos dicen que la persona, ante esa pregunta que le realizamos,
se puso nerviosa. Ahora hay que ver por qué se puso nerviosa Claro. en esa pregunta. Bien. Y ahí Claro. podemos seguir indagando, haciendo más Sí. preguntas para ir dando fino. Pablo, hablaste en un momento de también la importancia de la ropa, de vestir, ¿no? Te quería preguntar, a la hora de una persona que tiene que dar, exponer adelante de personas, Sí. sea, bueno, una charla, dar un curso, bueno, lo que sea, Conferencia. una conferencia, no sería la palabra, ¿cuál sería la manera adecuada de vestirse para acompañar un poco la exposición que va a hacer? Yo creo que, y esto por ejemplo ya a nivel genérico en oratoria, la oratoria no tiene una sola forma de ser, sino que es un conjunto de herramientas que nos sirven a nosotros para poder transmitir un mensaje de forma eficiente. Y en esa eficiencia, en esa transmisión del mensaje, es donde tenemos que ir optando las herramientas que queremos. Claro. La vestimenta es una de esas herramientas que nosotros tenemos que optar. Y la forma adecuada de vestirse va a estar muy vinculada al mensaje que queremos transmitir. Ah, bien, a ver. Siempre pongo el ejemplo de que si un médico va a ir a hablar sobre salud ante un grupo de personas y el médico aparece con ropa deportiva, todo transpirado, sucio, el mensaje que está transmitiendo de salud, de cuidarse, con lo que está transmitiendo con su ropa, todo sucio, transpirado, es distinto. Claro. Claro. Es incongruente. Sí. Entonces tenemos que tratar de meter la congruencia entre lo que queremos decir y lo que estamos comunicando también, por ejemplo, con la vestimenta. Una vestimenta. Si vamos a hablar de un tema serio, Sí, sería adecuado poder vestirse con una ropa acorde, por Claro. ejemplo, una camisa, un pantalón, un traje, Sí. etcétera. Están muy vinculados también Bien. incluso con los colores, el estudio sobre los colores. eso, perdón, ¿no? Te voy a interrumpir. Te preguntaba porque leí por ahí que de pronto las camisas, por ejemplo, a rayas o estampadas pueden distraer y que Claro. recomiendan que se vista de un solo color. ¿Puede Claro, ser? que sea monocromático. Exacto. Claro. Se recomienda que no haya nada de que distraiga, Claro. ya sean colores muy llamativos como el amarillo, el naranja, las rayas o decoraciones que pueda tener la Claro. ropa. Claro. Un logo, una cara muy vistosa, claro. Exactamente, cadenas, cadenitas, anillos. Claro, porque si no uno se enfoca en a ver, ay, eso que tiene, qué Sí. lindo, y ya perdiste el hilo de lo que está transmitiendo. Exactamente, así como existen en lo que es lo verbal las muletillas cuando uno habla y empieza, Sí. bueno, viste, no, o sea, tipo, esas muletillas, en la vestimenta también hay muletillas que vendrán a hacer esto. Claro. Estas cuestiones que te distraen y que no transmiten nada, Sí. no aportan nada al mensaje que uno quiere brindar. Ujú. Bien, cuántos Perfecto. datos, cuánta información. Importante. Y a la hora de, por ejemplo, algún tips a la hora de aquella persona que se tiene que presentar o A una entrevista a una laboral. entrevista de trabajo o aquellos que se presentan a vender, un vendedor, por ejemplo. A ver, un vendedor. Sí, acá tenemos que dividir. Lo que voy a decir Sí, está basado en cómo observan las personas o cómo toma la persona la comunicación, cómo consideramos nosotros a nivel grupal determinados mensajes. bien. No significa que esto esté demostrado científicamente que ese determinado gesto o ese determinado comportamiento signifique eso. Sí. Es decir, mucho se habla de las posturas abiertas y cerradas, con el tema de los brazos cruzados o los brazos distendidos. Sí, Ujú. Los brazos cruzados siempre se los vinculó con una postura cerrada, Sí. una persona que está a la negativa o Sí. que no quiere escuchar a la otra persona o que no está contenta en el lugar. Ujú. Esto no está demostrado científicamente que el cruzarse de brazos signifique eso. Bien. ¿Por qué? Porque sí podemos acreditar que el cruzarse de brazos puede ser por diversos motivos, que la persona está cansada, que la persona tiene frío en el lugar, Claro. que la persona tal vez estuvo cansada de estar con los brazos distendidos y por una cuestión de circulación sanguínea cruza los brazos, Claro. o porque es una posición cómoda, etcétera. Ahora, en cuanto a cómo percibe el resto de las personas esa conducta, sí, la perciben como una postura negativa. claro. Claro. Por lo tanto, el mejor consejo es, cuando uno se tiene que ir a presentar ante una venta o tiene que presentarse en una entrevista de trabajo, tratar de buscar comportamientos que sean abiertos, es decir, no cruzarse de brazos, no cruzarse de piernas, que los gestos sean realizados en lo que a mí me gusta llamarlo como la zona de gestualidad. Ujú. Y acá lo voy a hacer con una analogía con el béisbol. A ver. En el béisbol, cuando el lanzador, el pitcher lanza la pelota,
tiene que apuntarle a lo que se llama como la zona de buena, que es entre los hombros y las rodillas, para que la pelota sea buena. Si no, la pelota es mala, Bien, sí. pierde puntos, digamos, por así decirlo de forma vulgar. En oratoria pasa lo mismo, tenemos una zona de gestualidad que es la zona buena, que está entre los hombros y la cadera. Todos los gestos que realicemos entre los hombros y la cadera son gestos correctos para hacerlo. Ahora, cuando nosotros queremos exaltar algo, exagerar algo, o tal vez hacer algo más diminutivo, sí nos salimos de esa zona para arriba o para abajo, dependiendo de lo que queramos transmitir. Bien. Pero no podemos estar constantemente haciendo gestos abajo o gestos muy arriba. Claro. Claro. Porque van a transmitir algo totalmente opuesto, tal vez. Claro. Como que se ensucia. Exactamente. El tema de la mirada también es muy importante. A ver. Hay una falsa creencia con relación a mirar a los ojos. Se suele decir que mirar a los ojos es de persona sincera y no mirar a los ojos es la persona que miente, o el que esquiva la mirada es una persona que está mintiendo. Sí. Científicamente se demostró que tanto mirar a los ojos como no mirar a los ojos no hacen a la veracidad o no de la persona que está hablando, analizada de forma aislada. Sí. Sí, si la metemos en un conjunto, podemos llegar a incluirla en alguna de las dos cuestiones en cuanto a la veracidad o no. Pero analizada de forma aislada, no podemos determinar que una persona que mira más a los ojos dice la verdad, o que no mira a los ojos es tímida o no quiere decir la verdad o está mintiendo. Pero sí, también hay estudios relacionados a cuánto una persona tolera que le estén mirando a los ojos. Sí. Es como un poco incómodo, sí. A veces. Exactamente, genera esa incomodidad. Esto es una cuestión cultural, no es algo universal, sino que ya es algo cultural. Por ejemplo, en Grecia se acostumbran a mirar mucho más a los ojos, los árabes también, pero hay otras culturas como en Estados Unidos que no. Cuando ya te empiezan a mirar mucho tiempo a los ojos, empieza a generar esa incomodidad que bien decía Antonella. Claro. Entonces, lo ideal sería que esa mirada sea intermitente, o sea, mirar los ojos, hablar, girar, volver a mirar los ojos, continuar hablando, etcétera. No mantener una mirada fija. Claro, sí, como persistente. Exactamente. Qué bien. Pablo, ¿te pasó, no sé, en tu profesión, de pronto estar tomándole declaraciones, se dice, a un testigo y ver esto? ¿Tenés algún ejemplo que nos puedas contar sobre el lenguaje corporal en una persona que le estás haciendo preguntas? Sí, ¿Qué es lo primero que se percibe? No sé. Exactamente, me pasa muy seguido, lo utilizo mucho en la práctica. Hay un elemento que siempre observo porque me llama mucho la atención, que todavía no está bien estudiado científicamente como para poder determinarlo, pero en la práctica sí me está sirviendo, entonces me incluye un poco en tirarme en esa línea, que es el tema de la dirección de la mirada. Cuando realizo una pregunta, siempre observo hacia dónde gira la mirada, desvía la mirada a la persona, si hacia su izquierda o hacia su derecha. Hay algunos estudios que dicen que la persona, cuando mira hacia su izquierda, la propia izquierda de la persona que está hablando, es porque está tratando de recordar algo. Y cuando mira hacia su derecha es porque está tratando de imaginar, crear algo. Bien. Esto está muy vinculado con los hemisferios del cerebro. El cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y en el izquierdo, que se lo asocia con la lógica, la racional, y donde está la memoria ubicada, y el hemisferio derecho, que se lo asocia con las funciones imaginativas, de la creación, el arte, etcétera. De ahí fue ese punto de partida científico, digamos. Sí. En la práctica, yo noto que la mayoría de los casos son así. Mirá. Cuando la persona mira a la izquierda, está tratando de recordar algo, y cuando mira a la derecha, está tratando de imaginarse o crear algo. Ahora bien, Por eso dice, cuando una persona mira hacia la derecha, creen que está mintiendo. Porque está imaginando, está como inventando. Tal cual. Lo Bien. que pasa es que uno se centra tal vez en el puntapié de un estudio como esto, y lo termina dando por cierto cuando todavía falta un desarrollo por detrás para poder determinar que sea así. Pero sí,
es un muy buen indicio para poder seguirlo. Entonces, Después me ha pasado algo Sí. muy concreto que sí llama la atención, por eso lo voy a contar. En un juicio, la persona acusada, estábamos acusando a una persona por abuso sexual con acceso carnal a su hija menor. Tremendo. Sí. Y escuchando la cámara Gesell de la menor que estaba hablando, me quedé concentrado solamente en observar, escuchar la cámara Gesell y observar al acusado. Y tomé nota de las distintas reacciones que iba teniendo el acusado. Me llamó la atención cuando después hice el análisis que cuántas veces el acusado hacía una breve sonrisa, ajá, lo que se llama como una microexpresión, una expresión inconsciente que dura muy poco tiempo. Entonces, apenas levantaba las comisuras labiales hacia arriba, levantaba las comisuras del labio. Cuando cotejo en qué momentos, en qué oraciones él hacía esto, eran todas oraciones que la menor, su hija, había manifestado o algún acto en el cual él había abusado o algún acto de dolor, más allá del abuso, un acto de dolor. Es como que lo estaba disfrutando. Estaba quitar la vida, etcétera. Como que disfrutaba de esa... Tal cual. Disfrutó Tal de cual. ese hecho, de ese momento sería. Exactamente. Wow, qué fuerte, ¿eh? fuertísimo. Y eso fue percibido, y por eso hablo también de la importancia a nivel judicial, fue percibido por uno de los jueces, que después informalmente, con posterioridad, me lo había manifestado, sin saber, y me había manifestado que él había percibido eso, pero no sabía qué era. Entonces, ¿cómo influye en los jueces la comunicación no verbal y lo importante que es poder desarrollar ese camino? Claro. Wow. ¿Cómo, ahora Pablo, cómo podrías vos iniciar que se considere a partir de ahora, o vos comentaste algo acerca de que estás haciendo como, se tenga en cuenta, claro, esto que es tan importante y a veces como tan determinante? Yo creo, acá lo fundamental es la divulgación, y en esto les agradezco a ustedes porque la divulgación que hacen del tema aporta muchísimo, por supuesto, y después la divulgación que podemos ir haciendo con el boca a boca, con las capacitaciones, son fundamentales capacitarse, investigar, conocer sobre los temas. Cuando publiqué este primer libro fue una apuesta a empezar este debate. Claro. El libro es una forma de comunicarse, una persona lee un libro y es como que estuviese entablando una conversación con alguien y hay un intercambio de conocimientos por ahí que uno mismo hace y se va construyendo su propio conocimiento. Y eso hace que después tenga algún resultado, que salga tal vez motivado a seguir investigando, que salga tal vez con la intención de indagar más sobre el tema o a divulgarlo. Claro. Y un poco viene por ese lado. Yo trabajo mucho en tratar de divulgar esto, de escribir, investigar sobre esto y de vincularme con personas que están en este campo, también haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un licenciado en psicología, Alan Crowley, está de lleno encargándose de este tipo de estudios. Es muy interesante lo que hacen. Y después, en Estados Unidos, en España, en Estados Unidos, si quieren seguir a Paul Ekman, Joe Navarro, o en determinados países, hay muchos que están tratando de indagar y generar conocimiento en la materia. Qué bien. ¿Cuánta información, Pablo, que compartiste? La verdad, porque también a uno por ahí que no tiene esta información le sirve, ¿no? En el día a día para ir reconociendo también algunos impostores que uno puede llegar a tener en la vida. Pablo, una pregunta. Si quisiéramos conseguir tus libros, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Los libros los está comercializando la editorial Librería Cívica, así que en cualquiera de las redes sociales de la editorial Librería Cívica los pueden conseguir, o en www.libreriacivica.com, que es la página oficial de la editorial, se puede conseguir, no hay problema. Digitación oral desde el lenguaje corporal es uno de los libros, y el otro, Manual de Oratoria, de la teoría a la práctica. Pablo, ¿tenés redes sociales por si quisiéramos seguirte, contactarnos con vos? Sí, tengo una página de Facebook que suelo utilizar y publicar algunas cuestiones vinculadas. Es PM o Pablo Micheletti,
oratoria, lenguaje corporal y litigación oral. Creo que buscándolo en Facebook le va a aparecer más fácil en el buscador, es bastante largo. Instagram, ¿no? Instagram es el personal, pero no lo uso, Claro, digamos, sí, para se entiende. promocionar eso, sí. Bueno, Pablo, te agradezco mucho el que hayas aceptado esta charla, compartir esta información. Bueno, es para tener en cuenta, mira, hasta tips para vender, para presentar charlas y demás. Si querés, podés encargar estos libros que, bueno, en estos libros Pablo ahonda mucho estos temas. Así que, bueno, te agradezco y seguimos en contacto. Yo les agradezco a ustedes y les cierro, si quieren, con algo concreto de esto de la política que habían mencionado. Sí. En los estudios científicos que se fueron realizando y llevando adelante, se puede vivir un poco como en la primera mitad del siglo pasado se utilizaba mucho el conductivismo, el análisis de la conducta observable. Ya en la segunda mitad se centraban más los estudios en el cognitivismo, cómo funcionaba el cerebro, sobre todo en cuanto a la mente. Y ahora, en este siglo, en la primera etapa de este siglo, ya estamos hablando más del afectivismo, de las emociones. Y creo que esto se vincula mucho con lo político, de cómo influyen los políticos en su actuar y en su comunicación no verbal en cuanto a las emociones que generan en las personas y que eso lleva a que voten o no voten por determinado partido, por determinado... Mira, hasta la semana pasada o la anterior fue que tuvimos también aquí una profesional que nos habló sobre educación emocional, ¿no? Esto también uno de los temas que también están saliendo, como se está hablando más, digo, en los medios, y mirá lo que estás diciendo es muy importante. Ahora se tiene en cuenta la emoción que genera, en este caso, un candidato. Exactamente, es como que se está prestando mucha atención a las emociones, y creo que también esto de la pandemia ayudó mucho, para bien o para mal, a que esto se concentre más, por así decirlo, la importancia de las emociones o el afecto entre las personas. Claro. Qué bueno. Bueno, Pablo, una joyita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y que tengas buen día. Gracias. Pablo, Chau, hasta luego. Chau. Hasta luego. Bueno, ¿cuánto